Todas las marcas se esfuerzan por incorporar herramientas que permitan conocer lo que necesitan, lo que sienten sus clientes. Esto es lo que podríamos denominar, Elena, experiencia de cliente. Así es, porque hay una carrera de fondo dentro de las compañías para tener la mejor experiencia de cliente. ¿Y de qué depende? ¿Cómo se consigue? ¿Qué es tener precisamente una buena experiencia de cliente? Especialmente hablando en un año marcado de nuevo por esta denominada tercera hora de la pandemia. Y es que hay que preguntarse cómo trabajan las empresas para medir, para cuantificar y para establecer esa fórmula perfecta que permita obtener la mejor experiencia de cliente. Hoy vamos a intentar dar respuesta a estas preguntas, hablando precisamente de esta asignatura pendiente en muchas compañías y sobre la que se trabaja muy a fondo en los últimos años desde DEC, desde esa Asociación de Experiencia de Cliente que preside Jorge Martínez Arroyo. Jorge, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenos días, pues encantado de estar con vosotros, como siempre. Te iba a decir, Jorge, ¿cuántas empresas, cuántas horas, cuántos años lleváis trabajando con las compañías con ese compromiso de mejorar esos procesos que permitan obtener esa mejor experiencia de cliente en las compañías? Pues mira, fundamos la asociación hace más de 7 años, que tenemos más de 150 corporaciones que son socias, pero la realidad es que en el fondo trabajamos para todos, también para las pymes y para todo el mundo. Intentamos evangelizar y enseñar cómo hacer de la experiencia de cliente la principal fuente de riqueza y generación de ingresos de las empresas españolas. Te iba a decir, en los últimos años también se ha incorporado esa experiencia del empleado como algo fundamental dentro de las compañías. Pues sí, porque la verdad es que hicimos mucho foco en el cliente, eran un poco las metodologías que llegaban y lo que hemos hecho ahora es adaptar esa metodología de cómo identificar, entender, vincular y enamorar al cliente y lo que hemos hecho es aplicarlo al mundo del empleado, porque realmente el empleado al final es aquella persona que genera también la experiencia del cliente y digamos nuestra fuente de supervivencia y de crecimiento. Entonces, igual que el cliente se merece que tenga la mejor experiencia, por supuesto que también el empleado se lo merece. Y en ello estamos ahora lanzando la parte de la experiencia del empleado. Yo no sé, Jorge, hemos hablado en alguna ocasión, ahora saludamos a los invitados que también nos están esperando, pero no sé si es medible la experiencia de cliente, aunque eso sí, los procesos, ¿no?, que se canalizan hacia esa experiencia de cliente, lo cierto es que han crecido exponencialmente en los últimos años. Mira, la verdad es que como es medible, pues se puede gestionar. Hay multitud de indicadores. Hace, digamos, el ciclo pasado, se utilizaba la satisfacción. Luego ya, se ha ido perfeccionando bastante más. Satisfacción es eso de estar contentos, sí, es más o menos. Sí, pero eso consigo desde el siglo pasado, porque eso es condición necesaria no suficiente, que nos decían en el colegio de matemáticas. Eso no vale. Nuestros competidores están llenos de clientes nuestros que estaban satisfechos y se han marchado. Ahora aquí es mucho más allá. Entonces tenemos indicadores como el tema del NPS, que mide el nivel de recomendación. Tenemos un montón de indicadores. No nos falta. Hay indicadores también sobre cuál es, digamos, la facilidad que tiene el cliente para interaccionar con nosotros. Hay muchos indicadores que se pueden medir. Ahí no hay problema y sobre todo nos va a permitir gestionarlo en las distintas palancas y que todos y cada uno de los empleados que tenemos en las empresas pues sepan que cada vez que toman una decisión realmente van a influir en que haya un día que haya un cliente que les recomiende a otros clientes o un cliente que esté más vinculado con nosotros y gaste la mayoría de su inversión o de su gasto en nosotros y no en nuestros competidores. Jorge, quizá la pandemia, no sé si ha puesto sobre la mesa la necesidad quizá de parar, de sentarse y de implementar quizá esos procedimientos o mejorarlos. Mira, por resumirte, la pandemia ha cambiado el tablero de juego, así de sencillo te lo digo, ¿vale? Ha cambiado mucho, ahora mismo el cliente tiene mucha más facilidad, ha salido de su zona de confort obligado por esta pandemia y por esta situación tan difícil que tenemos y que vamos a seguir teniendo. Ahora mismo tiene más capacidad o más voluntad de cambiar a probar nuevos productos, nuevas categorías, nuevos canales de compras, consumir nuevas marcas. Tenemos un consumidor que ahora es más infiel, lo cual por una parte puede ser un riesgo para nuestra base de clientes, pero también es una oportunidad para poder conseguir los de los demás. Te iba a decir, Jorge, de más infiel quizá es que es más exigente. Totalmente, claro. Totalmente.
y sobre todo además se comporta diferente, con lo cual lo que tú me estabas diciendo, Elena, hay que pararse, hay que reflexionar y decir, oye, ¿realmente conocemos bien a nuestro cliente? ¿No? Es como un momento de pareja en el que nos paramos y dices, oye, voy a pararme un segundo, voy a entender realmente cómo es mi pareja, qué es lo que quiere, porque a lo mejor hace tiempo que no le presto la atención que debería prestarle. Eso es. Bueno, pues fíjate que vamos a presentar a los invitados que nos acompañan también, porque quien lleva trabajando en estos procedimientos a nivel mundial y que también lo hace aquí en España es Medalia. Su presidente y director general es Roberto Mejías. Roberto, bienvenido, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Buenos días. Vosotros sois, Roberto, una empresa especializada precisamente en esa gestión de experiencia de cliente y del empleado. Claro, la pregunta es, ¿qué permite Medalia a las compañías para mejorar y entender mejor esa experiencia de cliente? Bueno, básicamente, efectivamente, somos una empresa con más de 20 años de experiencia en este mundo. Y bueno, básicamente nuestro planteamiento de cara a las organizaciones es hacer que entiendan más y mejor a los clientes, no solamente a través del feedback o de las opiniones que nos pueden dar, sino a través de toda esa información operativa que las compañías tienen de sus clientes, ¿no? Es un poco aunar lo que pensamos de nuestros clientes y lo que nuestros clientes nos dicen sobre nosotros, ¿no? Y con esa unificación de esa información podemos conseguir tener una visión, como se suele decir, 360 del cliente, que nos permite pues definir mejor nuestras estrategias de acercamiento a los clientes, retener y fidelizar a los existentes y, en definitiva, adaptarnos a los nuevos tiempos, a estos difíciles tiempos a los que nos enfrentamos. Decías, llevamos 20 años trabajando. Roberto, ¿cómo se puede mejorar cómo pueden mejorar las empresas esa experiencia de clientes con Medalia? Básicamente hemos visto una evolución durante estos últimos años en la manera de hacer las cosas en relación al feedback del cliente, ¿no? Hemos pasado de medir esa opinión que el cliente nos da y poder mostrarlo como un indicador más a utilizarlo unificarlo con esa información operativa que comentaba antes e integrarlo dentro de la operación de la compañía, ¿no? A todos los niveles, tanto dentro de esos ámbitos de actuación con el cliente directamente, pues nuestras tiendas, nuestras sucursales, etcétera, como aquella parte de la organización, nuestros empleados, que son tan importantes, entiendan cuál es el valor que esa opinión del cliente puede hacer para que cambien su manera de trabajar y todo en un conjunto pueda llevar a mejorar esa experiencia del cliente. Bueno, pues ahora vamos a seguir hablando sobre asuntos, ¿no?, que hemos puesto sobre la mesa al inicio, algunas preguntas que necesitan también respuesta, pero vamos a saludar a Carlos Sánchez, responsable de experiencia de clientes en Kia. Carlos, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Kia no necesita presentación, compañía del sector del automóvil, donde se cuidan ahí mucho, sobre todo en los últimos años, todo lo que tenga que ver con experiencia de cliente. ¿Cómo se trabaja desde Kia en mejorar esa experiencia, Carlos? Pues la verdad es que en el sector de la automoción, como bien imagino que sabéis, hay una muy amplia oferta de posibles de competidores, de posibles modelos de comprar. Hay más de 50 marcas de coches a día de hoy que tú puedes, donde puedes elegir. Tú, si te quieres cambiar de banco, si te quieres comprar, no sé, un móvil, difícilmente tienes 50 nombres distintos. Entonces, y en este mundo, como hablabas también antes con Jorge, que el cliente es más infiel o más exigente, como decís, hay muchísima competencia entre estas 50 marcas, donde cada vez más el producto se parecen todos, cada vez se parecen más y demás. Entonces, sí o sí, o te diferencias por experiencia de cliente, que el cliente te perciba, le enamores, o te cierras todas las puertas. Carlos, ¿y cómo se compite? Que se compite con la experiencia de cliente, porque no sé si es difícil con otra marca. Claro, lo primero que tenemos que hacer, sin duda, pues es conocer quiénes son nuestros clientes, escucharles proactivamente y pues actuar luego en función de lo que vemos, y también, por supuesto, evolucionando nuestras estrategias, también a lo mejor con esto que estamos hablando de la tercera oleada y demás, pues hasta unas experiencias digitales nuevos ecosistemas digitales en este sentido, intentando darle seguridad y bienestar en todo lo que buscan. Lo cierto, vamos a empezar a comentar asuntos o preguntas, ¿no? Porque la pandemia es evidente que ha cambiado los hábitos para muchos en cualquier proceso que tenga que ver, por ejemplo, con la compra, con soporte de servicios
Y esto viene unido quizá pues a un cambio también social, un cambio cultural en todos los procesos que han llegado para quedarse. Desde vuestro punto de vista, y os lanzo ya la primera pregunta, ¿cuál ha sido el principal cambio en los hábitos de consumo de los consumidores en los últimos meses? Porque es cierto, hablábamos de que la COVID, la pandemia, pues ha aumentado quizá aún más, si cabe, esa importancia, ¿no?, para todo tipo de empresas, la experiencia de cliente y también de empleado. Jorge, por empezar contigo. Pues mira, lo que estábamos comentando antes, se produce varios cambios. El principal es el tipo de productos o la categoría que el cliente demanda, ya no es el mismo, el presupuesto que le asigna a cada categoría. Es decir, ahora pues hay un mayor consumo en temas relacionados con la casa, por ejemplo, y lógicamente pues con otro tipo de actividades, ¿vale? Eso cada uno tiene que analizar dentro de su sector cuáles son los productos que se demandan más y se demandan menos. Como estaban comentando ahora mismo, efectivamente todo lo que es el tema de los canales, es decir, ahora se consume en casa o se consume digital, mucho más que en tienda física, y eso ha hecho que haya mucha gente que solamente compra determinadas categorías en Internet o a través de las aplicaciones, y ahora eso, o sea, muchísimo más grande. Prácticamente todos los productos ya se consumen independientemente de la edad de la persona a través de estos canales digitales. Luego hay en general también una mayor reducción del gasto, con lo cual hay una mayor competencia porque la gente tiende a ahorrar o simplemente tiende a ahorrar o es que no tiene la capacidad económica que tenía antes. Y luego, sobre todo, la facilidad e inmediatez de lo que es el proceso de compra. Es decir, la gente cuando quiere algo ahora lo demanda en el momento. Es muy importante que tengamos el producto disponible. Y eso, claro, en una época en la que las empresas no tienen mucho dinero, mucho cash flow disponible, intentan no invertir en stock para luego no quedarse con el producto. Pero si el cliente no lo encuentra, va a ir rápidamente a otro sitio y lo va a comprar. Por eso es súper importante todo lo que estamos diciendo aquí hoy de entender bien, conocer muy bien el cliente para saber exactamente qué es lo que necesita. Entonces, pasar recursos que tenemos en un sitio que son ociosos porque son temas en los que no están realmente aportando al cliente, invertirlo en temas como, por ejemplo, disponibilidad del producto que sí realmente va a demandar. Esto es un poco, digamos, en líneas generales los cambios que hemos podido ver. Roberto. Pues totalmente de acuerdo con lo que comenta Jorge. Nosotros hemos identificado que en torno al 77% de los consumidores se están pensando seriamente la cantidad de interacciones que tienen con sus actuales marcas con las que se relacionan, y esto también define mucho hacia dónde van a la hora de comprar o de continuar con esos servicios, ¿no? O sea, al final estamos hablando de confianza, ¿no? Y esto afecta claramente a esos hábitos de comportamiento y de consumo y obligan a las organizaciones a replantearse sus modelos no solo de venta, sino de servicio y de postventa para con estos clientes, ¿no? Y eso al final implica pues que se cambien estrategias, se vuelvan más digitales, se aunen esfuerzos y se balanceen, como bien decía también Jorge, hacia otros canales donde son más intensivos ahora las iteraciones que antes, y también porque el cliente ha hecho también un cambio importante. Al volvernos más digitales, por estas circunstancias de no poder ir a las tiendas o a los restaurantes o a otros lugares físicos, somos también más impacientes. Y eso obliga a las organizaciones a tener otra velocidad, una velocidad mayor a la hora de relacionarse con ellos, ¿no? Y sin perder personalización, porque eso es clave. Si nos volvemos generalistas, al final la ventaja competitiva va a acabar reduciéndose al precio, cosa que no nos interesa a nadie, ¿no?, como compañía. Carlos. Muy parecido a que comentan mis compañeros, no solo todo el tema digital, sino buscar una cohesión en toda la omnicanalidad, que demos el mismo mensaje en todas las distintas plataformas, pero incluso ahondando un poquito más, ya no solo la fuente de información, que es bastante habitual que todos busquemos a lo mejor pues en Internet y demás pues información, sino que ya detectamos que demandan más tipo de interactuaciones. Oye, en el caso nuestro de la automoción, oye, entrégame el coche en mi domicilio, oye, vénmela a buscar y llévame tú al taller. Sí, porque por ejemplo, en vuestro caso, Carlos, en el tema de vuestro caso, que es una compañía automovilística, ese proceso de entrega, entiendo que, claro, no sé si es más difícil, pero la entrega ya cada vez va reduciéndose en el tiempo, temporalmente. Claro, 24 horas quiero un coche en casa.
claro, le quiere ya y le quiere perfectamente higienizado y con todos los protocolos, e incluso pues experiencias que teníamos diseñadas ya, pues oye, te descubrimos, vienes a concesionario, te descubrimos con una lona a tu coche para hacerlo un poco más ceremonial, un poco más bonito, pues todo esto ya también está cambiando. Oye, ya por temas de COVID la lona no puede ser porque tiene que estar desinfectada, oye, llévamelo, tráemelo, tenemos que adaptarnos y ya sí o sí ponernos en los zapatos de los clientes y ver qué es lo que quieren, cómo lo quieren, y como decían mis compañeros, ser súper flexibles, porque cada cliente es un mundo y hay que atenderles, claro. ¿Consideráis que esta nueva tendencia de consumir, con la llegada de la pandemia, este cambio que va a suponer un antes y un después, ha llegado para quedarse y hacia dónde va a evolucionar? Esa sería la pregunta. Pues mira, Elena, si quieres te contesto yo, ¿no? O sea, por supuesto que se va a quedar, pero se va a acentuar más, sin duda. Vamos a ser más infieles, Jorge. No, esa es que siempre te doy buenas noticias. Pero si dices, ¿y hacia dónde va a ir? Pues mira, yo creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, va a ir a ser más humano. Es decir, estaba hablando tanto Carlos como Roberto del tema de la personalización, o sea, es decir, que el cliente quiere algo específico para él, pero ahora hay que ponerle el matiz de humano, es decir, necesita que en esas interacciones se le trate y se le considere como una persona y a él mismo de manera diferencial con respecto a otros. Y eso vamos a hacerlo más humano, más cercano, es decir, facilidad, por supuesto siempre precio y disponibilidad, pero ahora no solamente hay que hacer todo eso para todos los clientes de manera simultánea, sino que necesitamos también que sea más humano. Y en esta época, y también va a ser para quedarse, la gente necesita un trato humano, un trato cercano y un trato auténtico. Y para Roberto y para Carlos, la apuesta por el cliente es la única opción o la opción más certera en estos momentos de tanta incertidumbre, o lo que es lo mismo, por decirlo, la experiencia de cliente debe ser lo más importante quizá en la agenda de todas las empresas y de las organizaciones. Estaría feo que dijera que no, pero es la realidad absoluta, porque al final del día vamos a reducirlo a lo más simple. Todos somos clientes, ¿no? Todos somos personas que compran productos, que consumen servicios, y todos formamos parte de organizaciones, ¿no? Que al final, de alguna manera o de otra, o dan esos productos o dan esos servicios, ¿no? O similares. Sin duda alguna, si las compañías no consideran la experiencia de cliente y la de empleado dentro de sus estrategias para los próximos años, sin duda alguna se encontrarán en dificultades para evolucionar su negocio e incluso mantenerse competitivo. Carlos. Pues por mi parte, efectivamente, igual, y además incluso andando un poquito más en todo el tema de la tercera oleada y demás, cada vez estamos viéndolo más, los confinamientos selectivos que hay, Filomena que nos para Madrid, el otro, sí, tenemos cada mes tenemos algo diferente. Eso es. sí o sí tenemos que fijarnos en qué quiere el cliente, y ya no es como antes que tenemos que estar aquí esperando a que entren en la tienda y le vendemos el coche, no. Tenemos que ir a por ellos, tenemos que ver qué quieren, qué desean, intentar anticiparnos, ver lo que quieren y ir a por ellos, no solo esperar a nosotros. Entonces, ¿esto cómo lo conseguimos? Únicamente, pues, leches de verdad, poniéndonos en los pies del cliente y pensando qué quiere y cómo tenemos que... Y que todos los departamentos, de una manera transversal, intenten siempre implicarse y trabajar para el cliente ya. Pero el cliente, esto a nosotros nos interesa, pero el cliente de verdad demanda esto, sí, no, y haciéndolo ahí. ¿Ha sido muy difícil, Carlos, para vosotros trabajar dentro de lo que es la compañía para tener la mejor experiencia de cliente? ¿Esto lleva horas, sentarse en una mesa? Hombre, sí, por un lado, porque requiere también de bastantes análisis, estudios. Tenemos distintos observatorios de cliente en donde vemos qué es lo que nos está demandando, qué nos va diciendo, pero también, como cualquier empresa, o en este caso multinacional, cualquier pequeño cambio que se quiera hacer, es inevitable que requiera de muchas aprobaciones, que toca, como decimos, al ser muy transversal todo lo que es experiencia de cliente, que toca a todos los departamentos también requieren de su aprobación, de estar todos de acuerdo, de tener recursos suficientes, de mover. Entonces, a lo mejor lo que nos diferencia a unas y otras marcas pues es lo ágil que nos podemos adaptar o no en este sentido. Por ejemplo, ahora recientemente nosotros Kia a nivel mundial hemos hecho un cambio de marca ante toda esta
nueva incertidumbre que hay de mercado, de clientes nuevos que no saben y demás, en donde hemos cambiado ya todo el logo, el eslogan y demás, un poco por intentar adaptarnos a los nuevos cambios que hay de electrificación, de incertidumbre y poniendo al cliente siempre en medio, claro. Roberto, es una pregunta para ti, porque entiendo que habéis ayudado a muchísimas empresas a obtener esa mejor experiencia de cliente, pero ¿hay algún ejemplo de empresa que durante esta parte de la pandemia, durante el último año, haya hecho una muy buena experiencia de cliente en sus servicios? Sin duda, hay muchos ejemplos. Hablando así en general, y referencia a lo que contaba Jorge, la relación a la humanización, ¿no? Las organizaciones han balanceado y han pivotado de modelos tradicionales de petición de feedback o de opinión al cliente hacia modelos mucho más ágiles y menos intrusivos, ¿no? Al final nos encontramos con que los clientes, nosotros como clientes, recibimos multitud de peticiones de feedback de todas esas marcas con las que nos relacionamos, ¿no? Eso tiene un límite, ¿no? Entonces lo que se ha hecho es buscar una relación mucho menos intrusiva con ellos, captando señales relacionadas con, por ejemplo, un servicio muy intensivo en el contact center. Esto al final permite conseguir traquear la emoción que tiene el cliente cuando se relaciona con el agente del contact center. Esta información es súper rica, aparte de las valoraciones cuantitativas que nos dan, toda esa información no estructurada nos permite compensar esos gaps de feedback que con esta situación de saturación hace que pues, muchas organizaciones en su envío rutinario de un email para pedirle el feedback al cliente vean que decrecen sus ratios de respuesta, ¿no? Entonces, el buscar alternativas mucho más humanas, como podríamos decir, vía vídeo, vía análisis de la emoción del cliente, nos permiten identificar esos problemas, esas causas raíces y en base a ellos tomar decisiones que nos pueden sorprender y que no estaban en nuestro roadmap de estrategia, principalmente porque han cambiado los clientes, ¿no? Y al cambiar los clientes esto tiene que ser algo dinámico, no puede ser estático, ¿no? Y como ellos, pues tienes ejemplos en restauración, tienes ejemplos en aseguradoras, tenemos un ejemplo muy cercano en España con una gran compañía aseguradora que balanceó muy rápidamente hacia entornos digitales, lanzando una web y una app para preguntarle a sus clientes cómo estaban y si necesitaban algún tipo de servicio, ¿no? Y en el caso de telecomunicaciones con gran presencia en otros mercados, pero empresas españolas, pues buscando cómo nos relacionamos con el cliente a través de un vídeo, a través de esa captación de la emoción en el contact center, etcétera. Bueno, pues nos daría para varias horas de charla con vosotros hablando de experiencia de cliente, pero ha sido un placer. Ya sabéis que el tiempo en la radio es limitado. Muchísimas gracias por acompañarnos, Jorge Martínez Arroyo, presidente de DED, Roberto Mejías, vicepresidente y director general de Medalia, y también Carlos Sánchez, responsable de experiencia de clientes en Kia. Muchísimas gracias. Espero que estos desayunos al menos hayan servido para poner en valor la importancia de esa que tiene la experiencia de cliente dentro de las compañías y también de la importancia que tienen para su reputación. Un abrazo a los tres. Muchas gracias. Un abrazo. Un placer. Gracias. Buen día.